Esta es una Dodge Ram Demon, que no se llama así oficialmente, pero así decidimos nombrarla nosotros. Yo sé lo que estás pensando, que los emblemas no te engañen. Por supuesto que no siempre se ve así. Ha sido un largo y complicado proceso llegar a este punto para volverla a disfrutar en la pista y en la carretera. Cuando la encontramos había estado varada por más de 3 años. Al parecer su dueño anterior tuvo muy mala suerte y voló la transmisión. Logramos cerrar el trato pagando $12,500, precio bastante razonable ya que estaba escasa de mantenimiento. ¿Cómo? No lo sé, pero logramos ponerla en primera velocidad y manejarlas para ponerla en el remolque, ya que empujarla hubiera sido una tarea bastante complicada, porque pesan 5,450 libras. Lo mejor de todo es que fue una adquisición local, no tuvimos que manejar tan lejos, siendo más específicos 20 minutos cerca del taller. Inspeccionarla primero hubiera sido la mejor opción, pero preferimos quemar llantas. Al final la transmisión no estaba tan mal. Cuando al fin la pusimos en el lift, vaya sorpresa la que nos llevamos. Tenía mucha más corrosión de la que nos imaginamos. Sin duda alguna, dejar tus carros expuestos a los elementos te pasa una gran factura y también varios liqueos de aceite. Pero todo eso era de esperarse por el precio que pagamos. En sí, todas estas imperfecciones la hacían perfecta para lo que teníamos en mente. Y una de las preguntas más frecuentes en este proyecto ha sido: ¿por qué quitarle un poderoso V10 cuando simplemente puedes agregarle un supercargador o un Twin Turbo Kit y generar mucha más potencia? Y la respuesta es simple: repuestos. Ya que los motores Viper fueron una producción más limitada, solo crearon 10.046 unidades con motores V10 de tercera generación, empezando en el 2004 y culminando en el 2006. No la tenés tan fácil si llegas a reventar uno de estos motores. En cambio, en esta generación de Hemi se te facilita mucho más el performance y de igual manera la reparación. Pero ojo, no me malentiendan, los motores Demon sí son un tanto complicados de conseguir, pero mucho más accesibles a comparación de los V10 de esta generación. 56.706 motores Hellcat han sido creados hasta hoy en día, que ojo, no todos tienen las mismas especificaciones Demon, pero fácilmente los puede replicar. Y lo mejor de todo es que estos V8 son producidos en México. Viva la demonio, baby. Por supuesto que hasta el momento estamos extremadamente contentos con los resultados que nos ha dado la Ram Demon. Sí hemos tenido bastantes problemas de tracción y es por eso que decidimos irnos con la respectiva Mickey Thompson, y aún así no son suficientes. ¿Y qué le puedo decir del sistema de escape? Ya que tiene un diseño bastante único, y eso es gracias a Josh, y de igual manera suena brutal. No les voy a mentir, es un tanto gracioso ir así de rápido en una pickup truck de 4 puertas, ya que normalmente por alguna razón todos prefieren la single cab, que ojo, se miran mucho mejor, pero si tratamos de cambiar eso un poco, bueno, en realidad están mucho más caras que lo que valen estas. Y la única ventaja que le veo yo es que en este pueden ir 5, incluso 6 personas mientras haces donas. Por supuesto que no nos conformamos solo con ir rápido en la calle, sino que también teníamos que poner buenos números en el dyno, y el momento de la verdad había llegado. No nos decepcionó, la potencia Demon se hizo presente con 865 caballos de fuerza y 1026 de torque. Lo que sí le hemos tenido que agregar en el motor fue el respectivo sistema de enfriamiento para el supercargador independiente, ya que estos sí tienen un tanto de complicación a la hora de enfriarse. Sí pudimos reutilizar el radiador de fábrica, lo único que hicimos fue cambiarle la posición de las líneas. De lo contrario, sigue estando prácticamente stock. Sí nos dimos cuenta un tanto más tarde que de igual manera pudiéramos haber utilizado los soportes de motor que trae el 5.7, pero ojo, si necesitas irte por esa ruta, sí vas a tener un tanto de complicaciones en esta parte, ya que te puede topar la tapadera de puntería. Nosotros decidimos instalar el motor y la transmisión creando nuestros propios soportes, ya que este tipo de modificaciones no son tan comunes en la SRT10. No existía mayor información para poder replicar, pero el hecho de que nosotros manipulamos un tanto la posición del motor fue bastante beneficioso al final, porque nos ayudó a tener una mejor idea de cómo fabricar el sistema de escape completo.
Después de dejar ya todo en su lugar, estos fueron los resultados. Como pueden ver, bastante espacio y muy cómodo a la hora de trabajarle o darle mantenimiento. Seamos honestos, en el mundo de los carros y las modificaciones, este es un gran beneficio, por no decirle lujo. Sacando un V10 para simplemente ponerle un V8, te sobra bastante espacio en el motor, aunque este sí tiene dimensiones mucho más altas debido al supercargador. No sé cómo explicarles lo mucho que me fascina el frente de esta generación de la SRT10. Por supuesto que el bumper es bastante icónico y la entrada de aire se ve brutal. De igual manera, la postura que decidimos dejarle poniéndole un kit para así dejarla un tanto más pegada al piso y tener una suspensión un tanto más sólida para así tener una manejada mucho más placentera. Casi imposible olvidar la condición en la que estaban los rines y llantas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Aún aguantaban otras 10.000 millas? El lograr ir más rápido también involucra de manera muy importante trabajarle a la suspensión. En este caso era justo y necesario, y lo mejor de todo es que también involucra mejorarle la apariencia externa. Amortiguadores, resortes, soportes, bushing, N-links, tornillos, tuercas, washer, en fin, todo lo que pudiera perjudicar el manejo de la Ram Demon fue reemplazado para así evitar cualquier inconveniente. Lidiar con el óxido que se hacía presente en las partes usadas no fue tarea fácil y sí tomó un poco más de tiempo de lo que pensamos, pero se logró. Instalar todo lo nuevo fue bastante gratificante. Les aseguro que todas las piezas que se quitaron jamás habían sido reemplazadas, es más, podían haber sido las originales desde que salió de la agencia. Y que eso también te sirva como recordatorio para tus proyectos, lo importante que son estos componentes. Tuvimos que instalar las respectivas barras de tracción para evitar torceduras y así mejor tracción. En el interior prácticamente todo sigue estando de fábrica. Lo que sí fue justo y necesario es esta pantalla Holley para así lograr tener una mejor comunicación con la Holley Dominator que estamos utilizando para controlar el motor. De igual manera este shifter aftermarket para así lograr tener una mejor comunicación de igual manera con la transmisión Super 80 que estamos utilizando. Esta de fábrica pues ya prácticamente quedó inservible, de igual manera el tablero original ya que no es necesaria. Y si te preguntas por qué no dejamos la transmisión original de 8 velocidades que trae el motor Demon, simple, la legendaria Super 80 de 4 velocidades es mucho mejor para los resultados que teníamos en mente, que ojo, es diseñada por Chevrolet. Esta específicamente fue reconstruida por 501 Performance, marca muy reconocida en el mundo del cuarto de milla, capaz de soportar más de 1300 caballos de fuerza y sí, menos cambios, mejor respuesta a la hora de exigirle. No solo eso, sino que también cumple todas las especificaciones requeridas a la hora de llevarla a la pista. La combinación Chevrolet Hemi es posible gracias al amplio diseño de bell housings que te ofrece esta transmisión. Teniendo los motores lado a lado te puedes dar una mejor idea de la diferencia abismal en el espacio, aunque solo sean 2 cilindros menos, manteniendo el mismo tamaño de la transmisión. Algo que sí es importante también de mencionar es que este es el pedal de aceleración de un Hellcat, irónicamente bastante parecido al pedal de fábrica que tiene la SRT. Y si ustedes son igual de curiosos como yo, no van a poder dejar de ver estos dos botezotes de nitro que decidimos agregarle para así tener mejores resultados de caballaje. Ojo, aún no los hemos puesto en práctica en la pista, simplemente fueron utilizados a la hora de hacerle el dyno test. Por supuesto que no los iba a dejar con la duda en cómo se desempeña en la pista, y no está de más decirles que esta fue la primera vez en un cuarto de milla. ...16 a 128 millas y este pase fue sin nitro, ya que sin utilizar el nitro nos quedamos sin velocidades en la pista. Es por eso que decidimos irnos con una ruta diferente en el diferencial para así lograr tener un poco más de velocidad. Lo único que con este nuevo seteo aún no lo hemos podido probar, está por determinarse bastante pronto y ver si podemos mejorar esos números en la pista. Lo que sí hemos podido poner a prueba a un 100% es su capacidad para remolcar, y vaya que nos sorprendió. Que seguía para la Ram estaba un tanto en el limbo, ya que no sabíamos si ir mucho más rápido en el cuarto de milla y romper más récords personales, o simplemente mandar la pintura y preocuparnos más del estético dejándolo un estilo más para show.
Creo que la respuesta es más que obvia, ya que al estar expuesta en todos los elementos en el exterior sí le pasó la factura y la pintura está en un muy mal estado. Ojo, no sabemos si dejarla de este color o hacerle una conversión a algo un tanto más único. El daño en la pintura no simplemente es en la parte frontal, ni que hablar del techo. Prácticamente ahí ya no tenemos nada. En la parte trasera de igual manera, ojo, también hay rayones bastante profundos y un tanto de golpes presentes. Pero incluso con este estilo exteriormente hablando, siento que tiene el balance perfecto, ya que se ve como sleeper, pero a la misma vez agresiva. No sabría cómo explicárselo. Ha sido un tanto extraño de mi parte hacer un video en el cual no estoy trabajando en el Z, pero hey, ustedes me habían pedido información de este proyecto, así que tenía que dárselos a conocer. Sin duda alguna, déjenme saber en los comentarios su opinión con respecto a este formato, aburrido o no, para así saber si les puedo dejar a conocer los otros proyectos que tenemos en el taller. Sin mucho más que decirles, adiós.